Aires. Bueno, en ese contexto está en línea Matías Oberlin, es historiador, es especialista en estudios agrarios, integrante del más que necesario Observatorio de Tierras del programa de investigaciones de Historia Agraria de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Matías, soy Pablo Caruso, estoy con Néstor Restivo, con Luis Paginiger, aquí en Que Vuelvan las Ideas. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal a la mesa, a la audiencia, al equipo técnico? Un gusto saludarlos. Para nosotros también, Matías, muchas gracias por este rato. Recién decíamos, entre otras cosas, la llamada ley de inviolabilidad de la tierra, yo decía, permite la casi total, por no decir total, y aquí mi compañero Luis Pagini decía, no, la extranjerización de la tierra, que no necesita más aditivos, digamos, ¿no? Con todo lo que eso significa, porque le quita, si querés repasemos antes de algún otro dato, pero quita casi toda restricción. Exactamente. Nosotros lo que venimos diciendo desde el Observatorio de Tierras es que este proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada, como lo presentó el gobierno en marzo, luego de la modificación en la conformación de las cámaras, es sobre todo, o su corazón es atacar el corazón de la ley de tierras, ¿no? Que fijaba una serie de límites al proceso de extranjerización, que es un proceso que arranca en los 90, a partir de la modificación de algunas leyes, y que se fue profundizando en los años 2000, y en el año 2011 se le fijó un límite que es del 15% a nivel nacional, provincial, subprovincial, que a su vez tiene un límite a las distintas nacionalidades, o sea, no puede ser una sola nacionalidad la que se quede con ese 15% de tierras extranjerizables, que fija un límite a las tierras en zonas ribereñas o con grandes espejos de agua, que fija un límite también, por ejemplo, de un máximo de 1000 hectáreas en la zona núcleo o su equivalente en otras localidades. Todos esos artículos de la ley de tierras se derogan a partir del artículo 29 del proyecto que presentó Sturzenegger en la Cámara de Senadores y que, según nos indican, se estaría tratando este jueves en el Senado, ¿no? Es un ataque directo a todos estos límites, con lo cual se libera esa extranjerización de tierras, incluso la extranjerización de tierras de zonas ribereñas, con espejos de agua, ¿no? O sea, claro. Es realmente grave. Estuve repasando, Matías, el trabajo que vienen haciendo. Claro, esta ley de tierras cae, no tuvo, cuando se votó, no tenía mirada para atrás, es decir, aplicación retroactiva, claro. Retroactiva, con lo cual ya hay probablemente algunos de los límites que estén superados en provincias o en municipios, ¿o me equivoco? Exacto. Nosotros ahí en el observatorio venimos señalando que hay 36 departamentos que ya exceden ese límite del 15%, que, insisto, es un tema que se arrastra de los 90, la ley no es retroactiva, por lo tanto habría que buscar otras figuras legales para poder expropiarla. Existen, por ejemplo, hay un artículo que deroga también este proyecto de ley ómnibus de Sturzenegger, que es un artículo de una ley de 1944 sobre seguridad de fronteras que dice que preferentemente que las tierras de frontera tienen que permanecer en manos de argentinos y si no el Estado se guarda la potestad de declararlas de utilidad pública, el artículo 4. Ese artículo también se deroga, pero, o sea, es un ataque sistemático. Esos 36 departamentos, lo que venimos señalando del observatorio es que están sobre todo en zonas de frontera, en zonas ricas en minerales, en recursos estratégicos como agua, en zonas ribereñas como a la vera del Paraná, donde hay nodos logísticos importantes, o sea, no es cualquier tierra. Claro, incluso, eso es muy interesante porque le apuntan, no es que, claro, ¿no? Le apuntan ahí donde están todos esos recursos que el mundo necesita, básicamente. Exactamente. Incluso, si lo queremos pensar dado vuelta, ¿no? La ley actual permite todavía la extranjerización de 26 millones de hectáreas más. Con la ley actual, porque hay alrededor del 5% de tierras extranjerizadas a nivel nacional, que son 13 millones de hectáreas, de Inglaterra, más o menos, o la provincia de Santa Fe, pero todavía se podrían extranjerizar ese otro 10%, o sea, 26 millones de hectáreas más, que es el equivalente, para que nos demos una idea, a la provincia de Buenos Aires entera. ¿Por qué entonces este ímpetu por derogar la ley de tierras? Bueno, justamente porque la presión está sobre esos 36 departamentos donde ya es crítica la situación. Hay incluso departamentos donde más del 50% de las tierras está extranjerizada, como es el caso de Lácar en Neuquén, General La Madrid en La Rioja, Molinos y San Carlos en Salta. Claro. Matías, ¿qué tal? Luis Pablo Giniger te saluda. Quiero preguntarte por el tema desalojos. ¿Qué es lo que dice la ley en relación a los desalojos puntualmente? No sé si nos escuchás. ¿Nos escuchás, Matías? Ahí me parece se nos cortó. Perdió. A ver si recuperamos. Bueno, mientras recuperamos la conversación,
Es muy interesante esto que plantea. Ya lo creo. Estábamos hablando, insisto, Matías Oberlin, es integrante del Observatorio de Tierras de un programa de Historia Agraria de la Facultad de Ciencias Económicas. Él dice, claro, si el problema es que ya no hay tierras para vender eventualmente, pero todavía hay mucho margen, el territorio entero de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, en términos de cantidad de kilómetros cuadrados, pero no, el problema es que se llegó al límite, allí donde ya hay mucha tierra extranjerizada, donde hay recursos naturales muy, muy importantes, desde agua hasta distintos tipos de minerales. Claro, y esto es lo que ambicionan, en algún caso son propietarios, en otros son empresas propietarias, ¿no? Propietarios individuales o empresas propietarias. No sé si está Matías. ¿Lo recuperamos a Matías? No, todavía no. Le vamos a preguntar también por el tema desalojos, porque lo que se está proponiendo son implementar procedimientos más rápidos, procedimientos express para recuperar propiedades frente a ocupaciones ilegítimas o consideradas ilegítimas. Ahí está en línea otra vez, Matías. Me parece, ¿nos escuchás bien, Matías? Estoy. Entonces vas por dar clases y se no hay problema, estaba tecleando. Te preguntaba Luispa por el tema de desalojos. ¿Nos escuchás ahí, Matías? ¿Ahí estás escuchando bien? Sí, pero, ¿qué tal? Sí, la ley. Sí. La ley afecta varios, o sea, es una ley ómnibus que afecta a distintos sectores, ¿no? Entre otros, acelera el proceso de desalojos, por eso también sacamos un comunicado encabezado por inquilinos agrupados y nosotros el otro día, firmado por dirigentes políticos de todo el espectro político nacional, porque la verdad que es sumamente crítica, afecta a muchos sectores. Nosotros venimos insistiendo en el tema de la extranjerización de tierras, pero también afecta, por ejemplo, a los inquilinos, acelerando el proceso de desalojo. Claro, es curioso el título que tiene la ley, o por lo menos el título con el que se conoce la ley, esto de inviolabilidad de la propiedad privada, ¿no? Como si fuera el gancho con el cual quieren convencer a un sector de la sociedad de que en realidad lo que se está haciendo es proteger ciertos intereses particulares. Cuando este título refiere fundamentalmente al tema desalojos, o a qué otra cuestión refiere que nos haga poner atención en eso. Bueno, viene a fortalecer el principio de propiedad privada, poniéndolo por encima de un principio legislativo, un principio legal del derecho, que es el principio de que tiene que primar lo colectivo, sobre todo, ¿no? Entonces, realmente fortalece la propiedad privada individual. Incluso toda la primera parte del proyecto de ley lo que busca es dar la capacidad del Estado de declarar algo de utilidad pública. Incluso, por ejemplo, te doy un caso, ¿no? Para poder declarar de utilidad pública algo, el Estado tendría que pagar el precio de mercado antes incluso de la expropiación, lo cual es absolutamente ridículo desde el punto de vista judicial, porque, por ejemplo, las tierras, todos sabemos que este tipo de tierras adquiridas muchas veces al valor fiscal, suelen tributar al valor fiscal, pero se está obligando al Estado a pagar el valor de mercado una tierra que estuvo tributando por ahí durante muchos años, y es que tributó al valor fiscal, ¿no? Matías, quiero hacerte dos últimas preguntas. Antes, entiendo que hay una juntada de firmas muy importantes, está circulando. No sé si eso, si quienes nos están escuchando quieren acceder efectivamente a esa solicitada, si hay algún sitio donde lo puedan buscar o dónde encontrar el formulario. El formulario estuvo circulando, sí, en redes, en distintos lados. Pueden buscar la página de Inquilinos Agrupados, que ahí está circulando bastante, o de nuestro medio del Observatorio de Tierras también. Muy bien. Que es PRIA, el programa de Historia Agraria. No lo tenemos subido a una página específica porque es un formulario de Google, lo armamos muy rápido para poder salir rápido a moverlo cuando nos enteramos que el gobierno está queriendo instalarlo esta semana. Esta semana. Bueno, las dos preguntas. Primero, la primera es sobre legislación comparada. ¿Hay alguna experiencia, por lo menos parecida, en algún lugar del mundo donde donde se haya hecho esto que pretende el gobierno? Mira, con respecto a la legislación comparada, nosotros esa respuesta te la debemos, porque todavía el observatorio, la verdad que arrancamos con esto en diciembre, a poner públicos estos datos. Lo que sí te puedo decir es que comparativamente en la región existen leyes
que son sumamente rígidas con respecto a la extranjerización de tierras en la frontera, en Paraguay, en Brasil, bueno, mismo en Estados Unidos, en Canadá. Es bastante ilógico lo que está planteando el gobierno de poder extranjerizar tierras, por ejemplo, en zonas de frontera, porque lo que pone en riesgo es la soberanía nacional. Claro. No, Estados Unidos ni pregunté, estaba preguntando ya más, más patios traseros, me imaginaba, pero ni eso, por lo menos en la región. Y lo último, da la sensación, Matías, que esto, si avanza y se efectiviza, lo que nos contaste antes respecto de más de 30 departamentos donde ya se ha superado efectivamente el límite que después impuso la ley de tierras, nos indica que es un proceso que después no se detiene, que es muy difícil revertirlo, ¿no? Exactamente, es un proceso muy difícil de revertir. Fíjate el caso Lewis, el caso Benetton, que son casos que se arrastran de la década de los 90 y no se pudieron revertir. Bueno, yo siempre doy el ejemplo del caso de Bariloche. Nos enteramos por noticias, ¿no? En febrero que el emir de Abu Dhabi había comprado 14.000 hectáreas a través de un testaferro en la zona de Bariloche. Esas 14.000 hectáreas en Bariloche convierten a Bariloche en el departamento número 37 en pintarse de rojo, ¿no? Porque excede ese 15%, llevándolo a un 22% de tierras extranjerizadas. Ese caso se pudo llevar a la justicia porque es una compra que justamente la ley regula, ¿no? Que es evitar este tipo de compras a través de testaferros. Bueno, ese tipo de cuestiones que todavía hoy se pueden judicializar se volverían absolutamente comunes. Por eso es tan problemático el hecho de la derogación de esta ley. Matías, gracias por este rato y por el trabajo que hacen. Un gran abrazo. No, gracias a ustedes. Saludos. Bueno, Matías Oberlin, historiador, especialista en estudios agrarios, integra el Observatorio de Tierras del Programa de Investigaciones de Historia Agraria de la Facultad de Ciencias Económicas. Pueden ir al Observatorio de Tierras, a la página del Observatorio de Tierras, pero también a la de Inquilinos Agrupados para buscar y descargar. Me imagino que allí está la posibilidad porque anduvo circulando, pero es bueno también tener un lugar donde ir a buscarlo, una juntada de firmas, sobre todo ante la inmediatez posible del tratamiento del tema en el Senado. Yo insisto, me parece la sesión del jueves el gobierno va a buscar postergarla, tiene esa contradicción, pero lo que nos cuenta de lo que implica, bueno, que colabore para generar un poquito de conciencia, ¿no? Sobre lo que pasaría si se aprobara esta ley de inviolabilidad de la propiedad privada, tanto en términos de adquisición de tierras en manos de extranjeros, como en los desalojos express, como en limitar la capacidad del Estado para expropiaciones en casos, cuando venga otro que quiera un poquito más la patria. 4:55. Ideas en el mundo.